Es el Ok. número 45. Episodio Va. 45. Listo, pues vámonos, que disfrutemos mucho el capítulo, que nos vaya súper bien y que muchas personas lo puedan escuchar, esta práctica tan bonita y que nos apasiona. Mucho éxito, equipo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arquitectos Empresariales a un capítulo más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma y como siempre me acompaña Israel Tavares. ¿Cómo estás, Isra? Muy contento, Charlie, por un episodio más. Te decía que este ya es el número 45. Recientemente acabamos de terminar los episodios relacionados con los memes de la arquitectura empresarial, que no sé tú, amigo, pero yo los disfruté bastante. Sí, de hecho, volví a ver el episodio y me reí igual, ¿no? Que cuando los estábamos haciendo, que decíamos, a Sí, ver, quítale esto, pon esto, y estaba igual de atacado de la risa. sí, ya, de hecho, yo también cuando los estaba viendo me acordé, dije, ay, aquí pudimos haber dicho esto o pudimos haber hecho referencia a esto otro, no sé, como que me vinieron otras ideas, no sé si te pasó lo mismo. Sí, o qué tema de novedad había como por ese mes más o menos, ¿no? Como Ándale, ahorita lo de Shakira, que pues Ah, fue una explotó. locura. Estamos así, Ajá. ese lo hice en mayo, ¿qué había ahí por esas fechas, ¿no? Entonces también sirvió como para recordar ahí algunas Sí. cosas del año pasado. Oye, Charlie, y estoy bien contento porque tenemos a nuestra primera invitada del año 2023. Empezamos con el pie derecho. Tenemos el gusto y el placer de contar con la presencia de Cristina Yacle. Cristina, originaria de Veracruz. Sin embargo, adivinen dónde está actualmente. Ahorita que la saludemos, ella nos dirá dónde está. Y bueno, Cris, pues nuevamente, como te dije antes de que empezáramos a grabar, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición, gracias por querer compartir de tu experiencia de vida con esta comunidad, que por cierto ya somos más de 1000 suscriptores en el canal de YouTube. Así que pues ahí vamos poco a poquito. Cris, ¿cómo estás? ¿Y por qué no nos cuentas un poquito de ti, Cris? ¿Quién eres? ¿Qué haces en Canadá? Que es la primera. pues muchísimas gracias a ustedes. De verdad estoy muy emocionada de estar aquí. Como les comentaba previamente, no solo me apasiona la arquitectura, también me apasiona mucho soy parte de varias organizaciones acá que apoyan a las mujeres en tecnología, pero específicamente a las mujeres que vienen de otras partes del mundo a radicar en Canadá y trabajan o están buscando trabajo en tecnología. Entonces, para mí, hoy participar con ustedes es súper importante porque es esa representación y esa visualización de este sector tan pequeñito que hay aquí en Canadá. Y pues bueno, soy originaria de Veracruz y estudié en la Universidad de las Américas Puebla, pero soy una de esas personas que está en Haití y llegó a Haití por azares del destino porque no estudié sistemas computacionales. Entonces la primera pregunta que siempre me hacen es a ver, pero si estudiaste relaciones internacionales, ¿qué haces de arquitecta? Y luego la segunda pregunta es, ¿qué hace un arquitecto en Haití? Y muchos de sus memes para mí son excelentes y muero de risa cuando los veo, por cierto, ahí en el LinkedIn, en los posts, porque son super accurate, así, pero muy. Es la idea. Em, y pues bueno, ¿cómo llegué acá? Pues trabajé bastante, empecé a trabajar en Canadá y yo vivo en Calgary, en la provincia de Alberta. Y para aquellos que más o menos no saben qué o que no saben qué es o dónde es, Calgary está en el no sé, es oeste, es Oeste. que lo iba a decir en inglés, En entonces el en West. español me queda Ajá. así como en el oeste de Canadá, y es una provincia que tiene muchos recursos naturales, el más importante para nosotros es el petróleo, y hay mucha presencia de la industria petrolera, pero también hay mucha agricultura, ganado y otras formas de energía. Entonces es una provincia muy industrializada. Yo le digo Narnia porque estoy ahí al ladito de las montañas rocallosas Ok. y pues hace frío 8 meses del año y frío de ese que ves pingüinos con chamarra, ¿no? O sea, de menos 35 grados centígrados, menos Wow. 40. Entonces, frío de Yo, que las pestañas se te congelan, así de frío. una Pero jarocha, imagínate. sí, Sí, pero con pues me ese gusta clima. mucho.
Me gusta mucho, hay mucho outdoor, hacemos muchos deportes afuera en las montañas, escalando, subiendo montañas y pues toda esa naturaleza tan linda que tenemos acá, esta oportunidad de tenerla acá cerca. Pero bueno, retomando el cómo llegué acá o cómo llegué realmente a donde estoy hoy. Pues empecé, como les dije, muy raro. Empecé trabajando en un departamento de finanzas para una compañía petrolera y después de así crunch numbers, estaba yo muy aburrida y dije, esto no es para mí. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que estaba haciendo un upgrade de sí puedo decir nombres, ¿no? Sí, Del, claro. hasta, Sí. tools, ok. Estaba haciendo un upgrade de SAP Ujú. y entonces empecé como SME en ese proyecto y a mí como que empecé a trabajar mucho más con la gente que estaba haciendo esa configuración y mucho más con los developers y los arquitectos y entonces me empezó a gustar y pues mi cerebro analítico dijo, esto está súper cool, o sea, me gusta. Y de ahí se me dio la oportunidad. Entonces empecé a certificarme y mi primer camino fue haciendo implementaciones de SAP. Me especialicé en un módulo y entonces le di muy duro a ese módulo de SAP. Después de un tiempo, pues igual me aburrió porque la implementación de un producto es muy repetitivo, lo haces 2 veces y es lo mismo la tercera, la cuarta y la quinta vez. Correcto. Entonces empecé a migrar en mi carrera a diferentes áreas, entonces empecé a buscar otras diferentes tecnologías, a aprender otras tecnologías y poco a poco se abrió el camino. Después me mudé a lo que es digital, entonces todo ese espacio digital. Hoy me especializo en plataformas cloud y represento represento todo lo que tenga que ver con cloud y específicamente una herramienta que es Salesforce. Ok. So, para la empresa con la que trabajo el día de hoy, yo soy la arquitecta que da las approvals de todo lo cloud y las approvals de todo el roadmap de la plataforma de Salesforce. Entonces empecé a certificarme, a estudiar muchísimo, no he dejado de estudiar y pues eso me ha dado la oportunidad de llegar acá. Entonces, hoy estoy como arquitecta empresarial, llevo como 5 años en el rol en diferentes empresas, he estado en 3 empresas diferentes con este rol y en la empresa que estoy hoy es la proveedora de energía más grande de todo el país. Mi equipo somos 5 arquitectos en total conmigo y cada arquitecto se especializa en un área. Como comenté, yo soy la que hace cloud, pero tenemos arquitectos que hacen data, tenemos arquitectos que hacen integrations, y de todos los arquitectos que hay en mi equipo, yo soy la más joven. Siempre he sido la más joven de mi equipo en todas las compañías que he trabajado como arquitecto. Y fui la única mujer en mi compañía anterior y en esta hay otra, pero somos las únicas. Y sí, aquí estoy trabajando Cris, duro. muchas felicidades, la verdad está increíble tu experiencia de cómo, pues a base de esfuerzo, dedicación y estudio has logrado y estoy seguro que todavía hay cosas por delante que te esperan. Yo creo que esta es la punta del iceberg de lo que vas a lograr. Ey, sí, el camino es muy largo. Seguimos estudiando, sigo actualizándome en muchísimas cosas y, y creo que todavía me falta mucho más. Tengo planes para mi carrera mucho más grandes, entonces pues ahí vamos. Voy bien, ahí voy. Ahí vas, sí, muy Ahí bien. voy. Oye, Cris, y antes de que entremos al corazón de este podcast, el tema central que queremos desmenuzar contigo para que nos cuentes un poco acerca de tu experiencia de arquitectura en Canadá, que además de que eres nuestra primera invitada del año, también eres nuestra primera invitada de Canadá. No habíamos hablado con alguien más de Canadá y entonces estamos muy A partir de curiosos. mañana, 150 suscriptores nuevos, todos canadienses de habla hispana, Sí, por Gracias, favor, Cris. que hablan español. clica la campanita, por favor, suscríbanse al canal
para promover esta práctica. Y quería preguntarte, Cris, antes de entrar al mensaje central del podcast, ¿cuáles consideras que fueron los principales retos que te enfrentaste como extranjera, pues proveniente de México, llegar a Canadá? O sea, ¿cuáles en su momento fueron los retos que te enfrentaste, y cómo los superaste? Tengo mucha curiosidad de saber porque honestamente, no me imagino tomar la decisión de irte a un país que no es el tuyo, la temperatura, o sea, muchas cosas. No sé cuál debe haber sido, no sé, de repente me dices la comida, ¿no? Realmente, para ser muy honesta, el cambio de no fue muy drástico para mí en lo profesional, porque yo no trabajé en México más que un año, año y medio. Yo trabajé desde de que me gradué a que yo me vine para acá, solo trabajé como 2 años o menos de 2 años. Entonces, mi experiencia laboral en México es realmente nula, o sea, nada. Entonces, para mí, no tuve ese proceso de adaptación que muchos profesionales cuando se mudan tienen que pasar, ¿no? De hecho, lo viví después. Cuando yo trabajaba acá, eso es muy chistoso, cuando trabajaba aquí en Canadá, muchos de los proyectos en los que yo trabajé se me dieron exactamente porque hablaba español. Mm, Ok. Trabajé para una compañía de gasoductos y haciendo una implementación de SAP y, o sea, yo estoy segura que el 99.9% que me contrataron fue porque hablaba español. O sea, estoy muy segura que fue por Ok. eso y no por otra mm, cosa. Pero, y tuve la oportunidad de ir a México, o sea, en ese trabajo iba y venía. Estaba 2 semanas en México, 2 semanas en Canadá, 2 en México, 2 en Canadá, mientras terminábamos toda la implementación. Y, y ahí fue cuando tuve por primera vez ese shock, porque yo estaba acostumbrada a trabajar en una oficina canadiense. Entonces, ujú. cuando llego a la primera vez a la oficina en la Ciudad de México, para mí fue horrible, no entendía. Número uno, pues la primera vez que llegué, pues me presentaron a todo el mundo, los que estaban en la oficina, y yo, hola, hola, hola. Y pues yo me senté a trabajar. Nosotros somos aquí, la gente llega así súper puntual, entre más temprano mejor. La gente llega a trabajar a las 6:30 de la mañana, porque Wow, se van a las 3. ok, ok. O sea, tienen más flexibilidad de horario, ¿no? Mm, Entonces hay mucha gente que decide llegar muy temprano para irse mucho más temprano a su casa. Pero recuerden que aquí, por ejemplo, son las 5 de la tarde y ya está totalmente de noche. ¿No? Entonces, por eso la Ok. gente quiere salir más temprano, para tener un poquito de luz del día. ujú. Y allá, pues yo llegaba súper temprano, igual acostumbrada acá, y no había nadie. O sea, el de seguridad me abría así de que pásele. Y yo Ajá, así como, el primer claro. día yo decía, ay, qué raro. Y Ajá. luego, wow. Y llegaban hasta las 9 de la mañana y yo ya llevaba 3 horas trabajando y 300 emails que había mandado. Y yo decía, no puede ser. Y a la segunda semana, que ya tenía, o sea, con mis compañeros, que ya tenían más confianza, pues ya llegaban y me saludaban. Y la primera vez sí me cayó así como de sorpresa, que se saludaban de beso. Y yo no lo esperaba y hasta me hice para atrás. Y yo sí, ¿cómo? Espérate, estamos en una oficina. Sí, sí. Esto no se Acosador. hace. Sí, aquí la gente pues llega y a veces ni siquiera te da los buenos días. Ok. De Wow. verdad, o sea, se pasan y pues no te saludan, ¿no? Ajá. Y no están Entonces, enojados contigo. no, no, nada que ver. Ajá. Simplemente la gente llega pues, a su estación de trabajo y a lo que viene, a trabajar. Entonces, yo estaba muy sorprendida por todos los breaks que la gente se toma, por el cafecito, que se paran al cafecito y así. Entonces, mi experiencia, eso fue así como que un poquito shocking, ¿no? Y entonces ahí Ah, me di cuenta también que, por ejemplo, en el ambiente laboral era en Latinoamérica. Después tuve la oportunidad de trabajar para otra compañía y también trabajé para unos proyectos con Chile, Bolivia y Argentina, y era muy similar. O sea, el ambiente era muy similar. Y otra cosa que me causa es que hay muchos, los procesos son muy largos.
Ujú. Y hasta los emails son una carta, yo decía que era una carta de amor porque los emails son muy largos y aquí la Sí, gente es muy directa, es de que necesito esto, muchas gracias. Y allá era un email que tenía que leer 20 minutos y realmente eran 2 palabritas. es correcto. Entonces tuve que adaptarme mucho en ese sentido, a trabajar con la gente en Latinoamérica cuando yo estaba acostumbrada a trabajar con la gente en Canadá. Pero pues a mí lo que me ayudó mucho fue que yo no me perdía en esa comunicación y para mí era mucho más fácil entender la manera en que la gente de Chile operaba o la manera que la gente en Bolivia operaba. Y los canadienses acá, para ellos decían, es que pero son súper lentos. Y yo, no has visto nada. Y yo, o cuando decían, es que en México me dijeron, o sea, fulanita de México me dijo que me iba a mandar esto. Y lleva una semana y no me lo han mandado. Y yo, si te dijo ahorita te lo mando, puede ser hasta un mes, ¿no? O sea, quién sabe. Entonces, Oye, eso fue como que las cositas que tuve que adaptarme. Pero yo para llegar acá y para adaptarme acá, realmente fui muy afortunada porque llegué en verano. ok. Entonces vi el, como la transición y al frío. Entonces, no tuve mucho problema y adaptarme en el ámbito profesional tampoco. Lo que sí fue, y yo llegué en una época donde la provincia tenía mucho boom, había mucho dinero, o sea, llegué aquí hace 13 años cuando el precio del petróleo era otro rollo Ujú. y había muchísimo trabajo. Em, y en la industria del petróleo hay mucho inmigrante latino, mucho colombiano, mucho venezolano, sobre todo en esta provincia. Nosotros tenemos una cosa, aquí en Alberta hay un tipo de, de aceite que se Ujú. llaman oil sands, que son las arenas muy parecidas a las arenas bituminosas que hay en Venezuela. Entonces, eso trajo muchos ingenieros expertos en esa área y cuando yo llegué hace 13 años había una comunidad grande de latinos. Entonces, específicamente en el petróleo. Entonces, eso abrió mucho las puertas pero como que a buscar trabajo, a conocer gente. Lo único que sí es que no hay muchas mujeres trabajando en el área de ingeniería, o sea, en el área de STEAM, ¿no? En Sí, ingeniería, en la salud y en tecnología. sí. Pero Entonces, eso fue como lo más difícil, porque generalmente a mí me ofrecían trabajos como de asistente de ejecutiva, así de secretaria, así que ¿quieres sí, trabajo? Y yo sí, pero no, o sea, yo no quiero. claro. Entonces, o te daban trabajo de asistente, o te daban trabajo de payroll, o te daban trabajo pues, de finanzas, que fue como yo empecé. Sí, No te abrían otras puertas a cosas específicas como lo es, por ejemplo, cualquier parte de Haití, ni siquiera de analista de negocios. Eso era para hombres o para mujeres, pero que ya eran nacidas, crecidas y estudiadas acá. De hecho, hoy en día en Canadá hay un porcentaje súper pequeño de mujeres que son CIO. Creo ujú, que solo como que de todas las que hay, el porcentaje es como que solo el 12% son líderes CIO o CISO, pero de ese 12% creo que como que solo así 2,3%, una cosa muy pequeña, son mujeres que no estudiaron y que no nacieron en Canadá. ok. La industria de IT se abrió mucho o le abrió mucho las puertas hace muchos años a las mujeres, pero todas aquellas que son graduadas o nacidas acá. Ujú, Últimamente hay mucho soporte, todo nuestro soporte técnico, por ejemplo, en la compañía donde estoy, y es muy normal, es outsourced y viene siendo en la India o viene de China o de Chile o de Brasil. ok, ok. No tenemos mucho área de soporte técnico. Las compañías acá, todo eso le hace outsource. Oye, Cris, y Ok. esto que nos comentas, ciertamente es un fenómeno que yo creo que se vive a nivel global, de que las mujeres todavía hay una distancia, hay una brecha
grande, sobre todo en estas carreras que tú mencionas. Precisamente hoy en la mañana leí un artículo que decía que todavía uno puede ver en las universidades, en las carreras de ingenierías, que predominan por mucho los varones con Permiso. respecto a las mujeres. Entonces yo creo que desde niñas es donde se tiene que inculcar a las mujeres que, a ver, mija, tú también puedes ser directora general, tú también puedes ser, y creo Claro, que la educación nace en la casa y ahí es donde los papás tienen la responsabilidad de, pues, de inculcar a las niñas, ¿no? Entonces, pues, por qué supuesto. qué dato tan revelador, porque yo imaginé que por ser un país de primer mundo, donde pues, iba a haber una igualdad, yo pensé que iba a ser un número más grande el porcentaje de mujeres. No, de la lista de Force 500 Ujú. a nivel mundial creo que solo es el 20% o menos del 20% que son mujeres. Sí, 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 O sí, sí, sea, sí. realmente a nivel mundial también es un número muy bajo, Sí, pero ya como te pones a ver Ujú. el país, es todavía por mucho más más abajo. bajo. O Sí, sea, sí. no hay mucha representación. Últimamente he visto mucha más representación de mujeres en el mundo de IT en Canadá, mucha más de cuando yo empecé. Cuando yo empecé eran realmente muy, muy, muy poquitas. Mi primer proyecto de implementación eran todos hombres. Yo era Mm, la única Ok, mujer ok. en mi equipo. O sea, estoy hablando de hace muchos años, pero era la única. Sí. Wow. Y pues sí. Oye, qué espectacular relato, Chris. Sabes que en la primera parte que decías me quitaste con muchos mitos y seguramente a varias personas de el tema de TI, ¿no? Porque eres arquitecto empresarial y no estudiaste tecnología, que normalmente creo que lo hemos preguntado acá, ¿no? De, oye, y invitado, pues, ¿qué carrera recomiendas estudiar? TI, ¿no? De una decimos, o es lo que tenemos tatuado. Entonces me fascinó que nos quitaste ese gran mito. También me gustaría muchísimo, Chris, felicitarte. Creo que estamos súper bien representados por ti, en ¿verdad? Muchas gracias por siempre poner ahí nuestro país en alto y lo cual me hace llegar al otro comentario que también dijiste que me gustó mucho porque me quería reír más de lo que seguramente salió en el video, que escribimos cartas de amor en los correos, ¿no? Entonces, pasa así. Y también en la arquitectura. Luego queremos documentar arquitecturas Uy, como cartas de amor, ¿no? O sea, y ay, eso sí, creo, sí, y eso creo adelante. que es parte de que por qué ahora estamos enfocándonos más en una arquitectura ágil, Exactamente, eso me exactamente para imaginé. evitar ese tipo de cartas. Yo les digo carta de Entonces, Romeo a Julieta, me da entonces, una carta de cómo amor. le, cómo le hiciste, Chris, para salir de la arquitectura de amor a la arquitectura ágil allá en Pues Canadá? fíjate que creo que es un camino que todavía lo estamos pavimentando. Ok. Em, el, yo soy como muy, a mí me gusta mucho la arquitectura ágil porque creo que viene a romper el concepto que tiene la gente de que arquitectura va, o arquitectura empresarial, Ujú, ¿verdad? Va a detener un proyecto o es Ujú, como ujú. un blog, ¿no? Sí. ujú. Entonces, creo que la arquitectura ágil lo que viene a hacer viene a quitar ese mito. O sea, realmente no. La arquitectura no está aquí para decirte que no, está aquí para ser ese trusted advisor, Exacto. ¿no? ¿Y qué pasa? Creo que en el caso particular de Canadá, Canadá en los últimos 15 años, las empresas canadienses han invertido mucho, no solo en Canadá, sino afuera de Canadá. Entonces, en mi experiencia, todas las compañías con las que yo trabajé tenían inversión en el extranjero. Eh, la compañía con la que estoy ahora, por ejemplo, tiene un portafolio muy grande no se dedica solo a una área de industria, tiene un portafolio muy grande y tiene presencia, por ejemplo, en Australia, tiene presencia en México, en Estados Unidos y en Puerto Rico, Ok. en el sector energético. La compañía donde estuve anteriormente es también una compañía muy, muy grande. De hecho, ustedes seguro reconocen esos camiones amarillos que usan para construcción, muy Ujú, famosos, los ujú, Caterpillar. Sí, Bueno, Caterpillar. ujú. Ujú, ujú. ahí, pues ellos son el distribuidor. Caterpillar es muy similar a la industria automovilística Ujú. y ellos no venden, sino que tienen dealers, Concesionarios. Ajá, dealers. concesionarios. Ujú. Y yo trabajé para el concesionario más grande de Caterpillar en el mundo. Wow.
y de nuevo con presencia en 7 países. ¿Y qué pasa? Son compañías 100% canadienses que empezaron a invertir afuera, lo que hizo que crecieran demasiado rápido, porque sus proyectos de inversión crecieron muchísimo pero son compañías que llevan años, ¿no? Esta tiene 75 años, la anterior es 90 años, o sea, de su fundación, pero ¿qué pasó? Empezaron a invertir mucho más y aceleraron su crecimiento, pero también entonces fueron empapándose de esa idea de no solo el software development es agile, pero también el business es agile. Sus procesos de negocio son ágiles, ¿no? Entonces, con toda esta agilidad que adquirieron estas compañías, porque su boom fue muy rápido, había 2 opciones. O sea, una opción era, implementamos todo esto y como fuimos ágiles, no hubo documentación. Entonces, no hay ningún blueprint, no hay ningún plano. Y entonces, literal, la casa está en fuego y vamos a contratar a un arquitecto empresarial para que me componga todo este desastre. Entonces llegaba el arquitecto empresarial y le decía, oh, pues está súper padre, pero pues nadie hizo nada. Entonces ahora tengo que venir a contrarrestar los efectos de tu implementación fallida, ¿no? O de tus procesos fallidos. Entonces se convierte en un trabajo súper pesado para el arquitecto porque entonces tiene que empezar a documentar y a crear un montón de artefactos. ¿Y qué pasó? Pues agarran una arquitectura empresarial un poco más ágil, donde la documentación es más adaptable al value, al proceso de negocio y al valor o sea, en vez de enfocarte en el requerimiento, te enfocas en el value. Entonces Genial. tienes mucho menos documentación o una documentación mucho más asertiva, podría decirlo así. La otra opción es que las compañías ahí se dieron cuenta y dicen, no, pues necesito un arquitecto para seguir con esto. Ya lo pasado, pasado, pero ¿cómo le hago para lo nuevo? Entonces trajeron equipos de arquitectura y los equipos de arquitectura entonces igual están diciendo, bueno, pues cómo me tengo que adaptar al ciclo, ¿no? Al ciclo de las iterations. Em, entonces se construyen los equipos donde ya seguimos un framework, seguimos una metodología en con todas las compañías y los arquitectos que trabajan para otras compañías que conozco, tienen una metodología como framework, pero realmente, voy a decir honestamente, hacen una arquitectura más ad hoc. Se enfocan en uno, cuál es te enfocas, entonces con la arquitectura ágil te enfocas uno en el value y dos, te enfocas mucho en la empresa, en los goals. Entonces haces una revisión continua de cuáles son las prioridades de tu empresa, cuáles son el business value. Y yo lo veo así, como que hay 3 cosas súper claves para la arquitectura ágil. Y yo le digo las 3 es. Una, que es evolve, que entonces la arquitectura tiene que ir cambiando. Entonces, llegamos a ese proceso de iteration, ¿no? Vas y regresas, vas y regresas. O sea, la segunda es que tiene que ser efectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo eres efectivo? Pues bueno, business, ¿cómo eres efectivo? Demostrando tangiblemente tu valor, que eso es algo que es muy difícil todavía y que muchos de los equipos de arquitectura fallan en demostrar, en demostrar a sus ejecutivos de una manera tangible su contribución al equipo de IT. Y lo digo así porque en general la gente cree que el arquitecto lo único que hace es sentarse a escribir standards y guidelines de procesos o de aplicaciones. Pero yo creo que muchas de las otras cosas que hacemos que no se documenta o tiene poca visibilidad, ¿no? Entonces creo que la arquitectura efectiva es cuando el arquitecto entonces se envuelve un poco más en todo este proceso ágil de todas las aplicaciones, todos los sistemas y todas las plataformas que tiene planeado el negocio. Pero esto una vez más se enfoca en lo número 1, que es el valor del negocio. Y la tercera E es efectivo, es eficiente.
¿no? O sea, ser eficiente. ¿Y cómo logras ser eficiente y ágil al mismo tiempo? Y básicamente es ser ese trusted advisor, ¿no? Esa recomendación de arquitectura que tú le vas a dar al resto, pero no solo al resto de tus torres de negocios, le vas a dar ese advisory a todo el equipo de IT. Entonces, como muchas veces, y justo estoy muy de acuerdo porque lo vi en uno de los videos de ustedes, que creo que, no me acuerdo, creo que la invitada era Marilu, si no me equivoco su nombre, pero me encantó muchísimo la descripción que ella tuvo de la diferencia entre arquitectura de aplicaciones, o solutions architecture, como le decimos acá, o una enterprise architecture. Y ella dijo, bueno, pues uno es el plano de la ciudad y el otro es literal el plano de una casa, ¿no? Exacto. Ujú, Entonces, ser efectivo y eficiente es realmente ver esto, ujú, pero ver el plano en la casa, pero mandar los planos y los documentos acertados en el tiempo acertado, con la información acertada, sin over document it. Porque muchas veces lo que pasa es que tienes que hacer el delivery, por ejemplo, de la documentación sin esperar 2, 3 meses, ¿no? Una decisión de arquitectura sin hacerla mucho más larga de lo que debería de ser. Entonces, creo que la clave para eso también es tener un grupo o tener tu propio grupo de profesionales y por eso nosotros somos arquitectos empresariales, pero tenemos una skill muy específica. Entonces, yo, por ejemplo, estoy haciendo ahorita una estrategia de data para una torre de negocio. Aunque data es algo que yo hago, no es mi especialidad. Entonces, por eso yo le llamo a mi compañero y hacemos nuestra estrategia entre los dos. Entonces, en vez de traer una compañía outsource que me va a costar muchísimo dinero y va a tardar muchísimo porque va a empezar con el current state, el target state. Nosotros lo hicimos al revés. ¿Cuál es el target? Nos fuimos a hacer el target state y de ahí empezamos a analizar, ok, esta es nuestro patrón arquitectónico. Vamos a usar este método donde vamos a identificar nuestro target state y a la vez en unos workshops, nuestro current, en nuestro target, identificando personas, haciendo patrones arquitectónicos y al final de cuentas, pudimos recomendarles 5 opciones de inversión para mejorar, em, los problemas que tenían conforme a su arquitectura de datos. El Ok. proceso, en vez de tomar meses y meses, que es lo que te tomaría, por ejemplo, si traes a un equipo que vienen 6 personas de muchas de esas compañías muy grandes que hacen ujú. consultoría, eso te tomaría unos 6 meses, a nosotros nos tomó unos 3 meses o mucho Ok. menos. Hicimos workshops con el negocio y de una manera muy ágil. em, Hicimos pay points y entonces empezamos a identificar oportunidades para el negocio para hacer POCs. Ujú. Entonces, es una manera de que o sea, arquitectura también puede ser ágil, es simple y sencillamente cómo la utilizas o cómo la implementas cuando das tus servicios de arquitectura. Oye, Cris, y es que precisamente nos estás relatando lo que en Latinoamérica estamos tratando de lograr. Sin embargo, en algunos puntos hemos identificado que de pronto los agilistas como que todavía no ven el valor que agrega la arquitectura y muchas veces se lanzan haciendo sus productos y luego ya cuando ven que se les atora, como decimos en México, la carreta, es que buscan a ver quién les puede apoyar, ¿no? Porque precisamente estamos en ese momento que ustedes tal vez por cultura, quiero pensar que en Canadá, lo que tú nos decías, el contexto de las empresas canadienses que han tenido que invertir en el extranjero y por lo tanto han tenido que convertirse en ágiles, pues tú sabes que en Latinoamérica somos más tradicionales, somos empresas que por muchos años fueron empresas familiares y, Ujú. y, y bueno, entonces
de alguna manera ha costado unir esos dos grandes mundos, ¿no? El agilismo con la arquitectura, pues es algo que, y aquí Charlie, tenemos una anécdota de que algún día quisimos invitar a un agilista a Ujú. grabar un episodio y nos dijo, ¿saben qué? Es que no quiero que me relacionen con la arquitectura empresarial porque pues va como que en contra de mis principios y nosotros nos quedamos Wow. sorprendidos, Chris. O sea, Perdidos. de que dijimos, oye, no puedo creerlo, o sea, a ese nivel de que no quiero que me... Y era una persona, obviamente, que era famosa en el mundo del agilismo y no era una autoridad, digamos, que era una persona reconocida. Y nos dijo, ¿sabes qué? Porque tengo muchos followers o porque tengo mucha gente que me escucha, no me gustaría que me relacionaran con una práctica de arquitectura. Y yo, ay, hijos, Tradicional. sí, tradicional y fue impactante. Wow. Y es que yo creo que, pero vamos a ser muy claros, porque si tú ahorita entras y le pones ahí en el Google arquitectura empresarial, o sea, empresarial ágil o Agile, ajá, enterprise architecture, agile enterprise architecture, ujú, no vas a encontrar una sola definición. sí, De hecho, Gartner en su reporte del 2019, creo que fue en ese, fue cuando Gartner dijo así que, oigan, pues sí existe la arquitectura ágil, empresarial ágil, y pues sí hay que echarle ganitas, ¿no? O sea, véanlo, sí es realmente una parte de la práctica de arquitectura empresarial, o sea, es como la práctica está evolucionando, no se puede quedar así. sí, El negocio totalmente. evoluciona, los negocios todos por la digital transformation están evolucionando a ser mucho más ágiles, entonces la práctica de arquitectura, por ende, tiene que caer ahí. Yo creo que lo que pasa también con el mundo agilista es que ah, yo he visto de dos. He visto aquellos que son 100% by the book y Claro, Agile es mucho más que Scrum, Sí, ¿no? claro. Entonces, que hay el agilista que se dedica a hacer software development y es 100% agilista by the book. Y está ujú, el otro que ha hecho un poquito más o que cree que sí puede haber una relación, ¿no? Entre arquitectura empresarial o que sí hay esa evolución. Pero yo creo que le hace falta mucho, ¿cómo se dice? Predicar mucho más que sí, la arquitectura ágil existe, que y que es muy ad hoc, ad hoc, es muy adaptable a la compañía o a la empresa. Y eso es lo bonito de la arquitectura ágil, que aunque seguimos un framework, porque sí lo seguimos, el que tú quieras, Stackman o TOGAF, nosotros tenemos nuestras bases como arquitecto, eso no lo vamos a negar, ujú, ¿no? Porque pues si no estaríamos todos locos y cada uno haría lo que quisiera. claro. Entonces, tenemos que tener algo que nos guíe. Bueno, también estamos Entonces, locos. aparte sí estamos locos, pero tenemos que tener algo que nos guíe. Sí, correcto. Entonces, aunque tenemos ese framework, yo creo que la arquitectura ágil nos da pues ese chance de intentar es muy maneable, ¿no? La puedes Ujú, mover y cambia y por eso la E de evolving ujú, cambia con la compañía, porque la compañía que donde hoy trabajo, pues aunque tiene muchos values y todo, no tiene los mismos business values que tenía hace 75 años o hace totalmente. 80, Ujú. porque ahora tiene, por ejemplo, una inversión gigante en Australia Ujú, ujú, o una inversión que quiere optimizar en México o en Puerto Rico. Entonces, vamos, vamos también evolucionando nuestros sistemas, vamos evolucionando también nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro landscape ujú. en general. Y pues eso yo creo que es lo bonito de la práctica que se va meneando por ahí, o sea, se va metiendo. Sa- ¿Sabes, Chris? Charlie, Perdóname por interrumpirte, pero No, no. es que creo que dijiste una frase que me dejó pensando mucho, que es no por el requerimiento y sí por el valor, que porque muchas veces, y esto pasa mucho aquí en Latinoamérica, es de, ya, vete al requerimiento, ¿qué es lo que dice? Y si está mal escrito, que, lo metas en otro alcance, y nos metemos en el requerimiento, y nada más, no salimos de ahí. Estamos Ujú. duro y dale, debatimos el requerimiento. Muchas veces nosotros de arquitectura decimos, no, pues el ADM, la central del requerimiento, también lo piensas, ahí te quedas, ¿no? Pero ahorita con esto creo que puede ser uno de los grandes éxitos allá y obviamente de ustedes, del valor.
pues porque, no sé, el requerimiento, sí, el requerimiento empieza aquí y acaba acá, pero el valor, pues es mucho más amplio. Entonces creo Oigan. que ese cambio... Mande. No, adelante. Es que les quiero proponer algo. ¿Cómo ven si hacemos una pequeña pausa? Y ahorita continuamos nuevamente para seguir hablando más de arquitectura agile. Entonces, Ok. ahorita cerramos esta intervención porque nos interesa, Chris, seguir hablando más de tu experiencia, porque claramente creo yo que ustedes van un poco más adelante, porque en Latinoamérica queremos hacer arquitectura ágil, pero creo que estamos en el camino y ustedes siento que ya van encaminados. Pero les propongo hagamos un break técnico, Claro. y ahorita regresamos nuevamente. ¿Va? Va. Ok. Va. Listo.